¿Se ha parado alguna vez a reflexionar sobre lo que realmente está en juego en la guerra de Ucrania? A menudo percibida como un conflicto lejano, la verdad es que sus resultados podrían alterar la trayectoria del mundo. Esta guerra trasciende lo que revelan los medios de comunicación. Mientras Rusia invierte, Ucrania responde con resistencia y apoyo internacional, manteniendo al Kremlin en alerta constante. Pero lo que viene en 2025 podría sorprender incluso a los observadores más atentos. Inicialmente una disputa territorial se ha transformado en algo mucho más complejo y siniestro. Imagínese la incesante presión financiera sobre Rusia, el inquebrantable apoyo occidental a Ucrania y las nuevas tecnologías que podrían cambiar el curso del conflicto en un instante. ¿Puede Putin mantener esta guerra por más tiempo? Y si no, ¿qué significa eso para el futuro de Rusia, su pueblo y el panorama mundial? Estas preguntas inminentes pronto exigirán respuestas. El escenario está preparado para un giro dramático, y usted está a punto de descubrir cómo todo esto podría afectar directamente a millones de vidas. Prepárese para una visión que va más allá de los titulares. Lo que parece un estancamiento en el frente oculta acontecimientos capaces de redefinir el poder en Europa del Este. En 2025 verá cómo esto podría cambiarlo todo. Así que permanezca atento, ya que las piezas del juego están cambiando. Las consecuencias se extienden mucho más allá de Ucrania y Rusia. Profundicemos juntos en lo que nadie más le está contando sobre esta guerra y lo que podría vislumbrarse en el horizonte. La guerra en Ucrania ha evolucionado más allá de una mera batalla por el territorio. A pesar de que Rusia sigue invirtiendo mucho en soldados y armamento, ahora se enfrenta a un importante estancamiento, que se cobra más de 1.000 víctimas diarias. Un duro recordatorio del coste humano y estratégico del conflicto. A medida que el progreso se hace cada vez más difícil de alcanzar, las ganancias territoriales parecen insignificantes en comparación con tales pérdidas. Es como si las fuerzas rusas estuvieran luchando contra un muro invisible. Para los observadores externos, esto podría parecer una lucha interminable en la que ninguna de las partes obtiene ventaja, sino que solo se agravan las pérdidas. Pero, ¿por qué persiste este estancamiento? La respuesta está en una compleja mezcla de factores que frenan las ambiciones rusas y agotan sus fuerzas. Imagínese una partida de ajedrez en la que cada pieza y cada movimiento exigen un alto precio. Esa es la situación de Rusia en territorio ucraniano. Con el aumento de las bajas, muchos soldados y sus familias empiezan a cuestionarse el verdadero propósito de esta guerra. Al final, más que logros llegan dosis mínimas. La percepción de victoria se disuelve en una lucha constante por mantener el terreno conquistado. La intriga reside en comprender cómo afecta este escenario a las estrategias de Vladimir Putin. El líder ruso, que antaño preveía un control firme y absoluto, ve ahora cómo sus planes se reajustan a diario para evitar nuevos reveses. Pero, ¿durante cuánto tiempo podrá Putin mantener una ofensiva que solo aumenta en costes y mengua en resultados? La guerra ha entrado en un ciclo repetitivo en el que el agotamiento no hace sino aumentar. Mientras tanto, Ucrania aprovecha las oportunidades para explotar esta situación, introduciendo giros inesperados. Recientemente la captura por Ucrania de territorio cerca de Kursk supuso una distracción inesperada para Rusia, que ahora se enfrenta al reto de mantener la alineación de sus tropas. Esta maniobra ucraniana obligó a Putin a reposicionar sus fuerzas lejos de los puntos críticos de la guerra. Es como si, al abrir un nuevo frente, Ucrania hubiera introducido un elemento sorpresa en el juego estratégico, creando un foco de atención que Rusia no había previsto. Para el Kremlin, esta situación plantea un dilema: mantener la línea del frente o proteger Kursk. Este redespliegue de tropas revela un importante efecto colateral: la reducción de las fuerzas rusas en regiones estratégicas anteriormente bien protegidas. Los observadores de este escenario entienden que desviar tropas es una maniobra arriesgada, y Putin siente el peso de esta decisión. Después de todo, desplazar soldados significa debilitar las defensas en otros lugares, creando oportunidades que Ucrania aprovecha rápidamente. ¿Cómo afecta esto a la guerra? Al redistribuir las fuerzas, Rusia ralentiza su avance, haciendo que los logros sean aún más lentos y arduos. Para Ucrania, esto no es solo una ganancia territorial, sino una demostración de que puede herir al gigante.
Imagínense la inyección de moral que supone para las tropas ucranianas ser testigos de la necesidad de Rusia de desviar la atención para contener sus maniobras. La propia población ucraniana gana confianza al ver que su defensa no es una mera cuestión de resistencia, sino también un ataque eficaz. Lo que los futuros movimientos ucranianos puedan deparar a Rusia sigue siendo incierto. Pero una cosa está clara. La guerra se vuelve cada vez más impredecible y llena de giros y sorpresas. El escenario de la guerra en Ucrania adquiere una nueva dimensión cuando Ucrania obtiene acceso a misiles de largo alcance capaces de alcanzar territorio ruso. Esta evolución pone en peligro incluso zonas que antes se consideraban seguras. Imaginemos la situación. Mientras Putin fortifica las líneas del frente, estas nuevas armas permiten a Ucrania lanzar ataques inesperados en lo más profundo de la logística rusa, interrumpiendo las rutas de suministro de un momento a otro. Lo que parecía invulnerable se convierte en un objetivo potencial. El impacto de estos misiles va más allá de la destrucción física. Generan una tensión constante dentro del territorio ruso. Las ciudades rusas cercanas a Ucrania viven ahora con la sensación de que la guerra está más cerca que nunca. Para el Kremlin, esto plantea un dilema estratégico. La necesidad de reforzar zonas que antes estaban fuera de la línea de fuego, utilizando recursos que podrían haber avanzado en territorio ucraniano. La presión interna sobre Putin se traduce en una reorganización caótica de las fuerzas rusas, que ya luchan contra las limitaciones de suministro y la inestabilidad de las comunicaciones. Para Ucrania, estos misiles son una baza que no solo complica la vida a Rusia, sino que eleva la moral de las tropas ucranianas y de la población. Es como si, al ver la vulnerabilidad de las fronteras rusas, el pueblo ucraniano se diera cuenta de que la resistencia no es inútil. La guerra, antes confinada a los campos de batalla, se expande ahora a los bastidores, donde entran en juego la logística y el miedo. La estrategia de Ucrania se vuelve cada vez más audaz, dejando claro que el siguiente movimiento puede deparar aún más sorpresas. Ucrania domina ahora la escena bélica con un ejército de drones, que produce la asombrosa cifra de 150.000 unidades al mes. Estos pequeños pero potentes drones se han convertido en esenciales en la estrategia de Ucrania, permitiendo ataques constantes y precisos contra objetivos rusos. Es como si una nube invisible se cerniera sobre las fuerzas rusas, amenazando con descender en cualquier momento. Para Putin, enfrentarse en masa a esta tecnología es una pesadilla, ya que los drones atacan de forma imprevisible y a un coste inferior en comparación con el armamento tradicional. Su producción a gran escala permite realizar ataques sin necesidad de contacto directo entre soldados y objetivos, lo que reduce el riesgo para las tropas al tiempo que aumenta la precisión de los daños. Los drones son como pequeños enjambres capaces de alcanzar bases de abastecimiento e incluso zonas estratégicas de defensa, debilitando eficazmente las infraestructuras. Para el Kremlin, la frecuencia de estos ataques supone una amenaza constante, que consume recursos y requiere sistemas de defensa cada vez más complejos y costosos. Mientras Rusia se esfuerza por defenderse, Ucrania encuentra formas de potenciar sus ataques. La presencia masiva de drones ucranianos ha tenido un efecto inesperado. Ahora Rusia debe vigilar tanto el cielo como el suelo. Es una guerra en múltiples frentes, donde cada nuevo día trae un nuevo ataque. Este escenario deja a Rusia en un estado de alerta perpetua, pero la verdadera preocupación es la capacidad de Ucrania para adaptarse rápidamente y desplegar estos drones estratégicamente. Si crees que la guerra se limita al campo de batalla, aún no has visto lo que se avecina. La guerra en Ucrania no solo está agotando las fuerzas militares rusas, sino que también está lastrando la economía del país. Con un gasto militar que alcanza aproximadamente el 8,7% del PIB, Rusia se enfrenta a una creciente presión financiera que se está volviendo insostenible. Mantener operativa esta maquinaria bélica requiere recursos continuos, mientras que los ingresos por petróleo y gas, las principales fuentes de ingresos del Kremlin, comienzan a disminuir. Es como si el propio tesoro ruso estuviera en caída libre, hundiéndose en deudas y problemas económicos que socavan la estabilidad del país. Esta carga económica repercute en la vida cotidiana de los rusos de a pie. Imaginemos una economía en la que hay que contar cada rublo para mantener el ritmo de combate. Los ciudadanos de a pie sienten el peso de esta situación a través de la inflación.
el aumento de los precios y la reducción del acceso a bienes esenciales. Para Putin, la pérdida de apoyo popular debido al impacto económico se convierte en una amenaza cada vez más real. Cuando la gente ve que su dinero se devalúa y las oportunidades disminuyen, hablar de grandeza nacional empieza a perder su atractivo ante las dificultades cotidianas. La presión sobre el gobierno ruso se intensifica a medida que el equilibrio entre gastos e ingresos se hace cada vez más desequilibrado. Mientras Ucrania recibe apoyo económico y militar de Occidente, Rusia debe hacer frente en solitario a las consecuencias financieras de sus decisiones. Esta disparidad amenaza no solo la capacidad de mantener la guerra, sino también el propio futuro del gobierno ruso. Se trata de una coyuntura delicada porque incluso los sistemas financieros más resistentes tienen sus límites, y ahí es donde entra en juego el apoyo occidental a Ucrania, que altera aún más el curso de la guerra. Ucrania ha encontrado en el respaldo occidental un pilar esencial para su lucha, un apoyo que trasciende las meras palabras. Incluye el suministro de armamento avanzado y recursos financieros que han reforzado la firme resistencia ucraniana contra Putin. La presencia occidental al lado de Ucrania sirve como recordatorio constante de que Putin no está tratando simplemente con un país vecino, sino con una coalición de Naciones Unidas por un propósito común: detener la agresión rusa. Este apoyo proporciona a Ucrania no solo un mayor poder de combate, sino también una estabilidad que desafía los intentos rusos de desestabilización. La ayuda occidental refuerza las defensas de Ucrania y mejora su capacidad para recuperarse rápidamente, incluso después de los ataques. Consideremos la afluencia de nuevas tecnologías que llegan a Ucrania, desde sistemas de defensa antiaérea hasta misiles de largo alcance. Cada una de ellas desempeña un papel vital. Con estas herramientas, Ucrania adquiere una capacidad de respuesta que sorprende a las fuerzas rusas y establece un nuevo equilibrio en el campo de batalla. Más allá de la ayuda militar, el apoyo financiero mantiene la economía ucraniana en funcionamiento, evitando el colapso social y manteniendo alta la moral incluso en medio de las dificultades. Esta asociación entre Occidente y Ucrania demuestra la fuerza de una alianza estratégica en un conflicto prolongado. Para Rusia, esto significa enfrentarse no solo a las tropas, sino a todo un sistema de apoyo que parece incansable en sus esfuerzos. Con cada nuevo paquete de ayuda enviado, el Kremlin se da cuenta de que Ucrania no está sola y que el camino fácil hacia la victoria es cada vez más difícil. Así, la guerra continúa con el apoyo occidental desempeñando un papel crucial en la resistencia ucraniana, mientras Putin lidia con los innumerables desafíos que surgen con cada nuevo acontecimiento. Así pues, después de todo esto, lo que resulta evidente es que la guerra en Ucrania ya no es simplemente una lucha por el territorio. Es una lucha por la influencia, el poder y el control sobre el futuro de la región. ¿Y quién puede predecir el impacto que esto tendrá en los directamente implicados e incluso en los que observan desde lejos? ¿Qué posibilidades tiene Putin de mantener esta intensa marcha sin agotar sus recursos y apoyos? ¿Está Ucrania, con su constante respaldo occidental, realmente preparada para cambiar las tornas de una vez por todas? La pregunta ahora es: ¿estás preparado para seguir de cerca estos cambios y comprender cómo afectan a tu vida y al mundo que te rodea? Hay mucho más en juego de lo que revelan los titulares, y mantenerse informado nunca ha sido tan crucial. Recuerde que cada decisión y cada batalla encierran una lección que puede transformar nuestra comprensión de los conflictos y de lo que significan la resiliencia y el liderazgo. Al fin y al cabo, lo que hemos aprendido aquí puede servirnos de guía para tomar decisiones acertadas y valorar la importancia de apoyar la paz y la justicia en tiempos de incertidumbre. Así que, si quieres seguir desentrañando las consecuencias de este conflicto y descifrar las señales de lo que está por venir, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos exploraremos los detalles que pocos ven y descubriremos lo que nos depara el futuro. ¿Estás preparado para seguir de cerca este viaje?